Vamos a comenzar, como siempre, en el nombre de nuestro Dios, comunión, Trinidad, amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Podéis sentaros? Bueno, siguiendo la buena costumbre que ya tiene desde hace tiempo el Carmelo Seglar aquí en nuestra iglesia de compartir unos 3 retiros al año, pues a la comunidad de frailes que hacemos mensualmente uno se nos ocurrió que era muy sencillo bajar un ratito y parte de lo que estábamos rezando, en nuestro caso durante todo el día, pues se podía compartir en este rato con los que quisierais participar, que especialmente hoy tiene su mérito por el frío que hace, ¿verdad? Bueno, entonces la parte de retiro que compartimos es relativamente breve, ¿no? 2 horitas, entre las 11 y las 1, incluida la celebración de la misa. Significa que el retiro no tiene que acabarse aquí. El material que facilitamos, si da para rezar en casa o durante la semana, pues estupendo, porque sabéis mejor que yo que la clave de cualquier retiro y de cualquier ejercicio espiritual no es la charla que me dan, sino lo que el Señor trabaja con uno. Y en ese sentido, por eso tratamos de distinguir lo que es una charla de formación de una charla en un retiro, que casi para distinguir la llamamos orientación para la oración. Pero dicho eso, precisamente por eso, si alguno esta orientación para la oración no le sirve particularmente, no nota que el Señor le mueva a rezar con ello ahora, incluso aunque diga cosas interesantes, sobre todo porque no van a ser mías sino de Santa Teresita, pero si parece que no es a lo que el Espíritu me invita a rezar ahora, pues tranquilamente uno reza con lo que trajera, con lo que el Señor le viene removiendo, y las notas del retiro se las queda ahí si le sirven para otro rato de oración. Pero evidentemente lo importante en cualquier retiro, bueno, como en la vida en general, pero en un retiro en particular, es lo que el Señor trabaja con cada uno. Lo hacemos juntos para ayudarnos en la oración, para animarnos a la oración, en nuestro caso también pues, por el deseo y la devoción de hacerlo pues delante del Señor en la Eucaristía, y en este caso incluso pues con la ayuda de Santa Teresita, que es una muy buena ayuda, ¿verdad? Estamos celebrando en la Orden del Carmen, bueno, y no solo en la Orden del Carmen, la misma UNESCO, el organismo de la ONU para la Cultura, ha querido conmemorar entre las personalidades cuyo nacimiento conmemora anualmente. El pasado día 2 se cumplieron 150 años del nacimiento de Santa Teresita, y el gobierno de Francia, la conferencia episcopal allá, quiso en su día proponer a la UNESCO su persona no solo como santa, sino como mujer de influencia en el ámbito de la cultura, y la UNESCO lo ha tenido en cuenta y lo ha conmemorado estos días pasados y el año pasado, ¿no? A propósito de eso, en la Orden hemos querido aprovechar también, no ser menos, y a partir de este 2 de enero y hasta dentro de un par de años, hasta el 25, vamos a volver a caminar de la mano de ella especialmente, porque son varios los aniversarios que coinciden: el de su 150 nacimiento, el primer centenario de su beatificación y de su canonización en el año 25. Pues bien, por eso, aunque lo de hoy es solo una primera palabrita con ella que queremos compartir, pues ya os animamos a tener muy presente la ayuda que ella pueda ser para vuestro camino, ¿no? En la relación con el Señor y con los hermanos. Bueno, en el papelito que os he entregado, en ese folio doblado, ese díptico, lo que tenéis es el comienzo de lo que se conoció popularmente como la historia de un alma, ¿no? Tenéis citado, sin embargo, veis que pone retiro con Santa Teresa del Niño Jesús y SF, que significa la Santa Faz, ¿no? Su nombre religioso es muy largo. Y lo que tenéis a continuación, manuscrito A, páginas de la 2 recto a la 4 recto. Algunos conocéis ya esa manera de citar los escritos de Santa Teresita, pero como escribió su historia de un alma en un cuadernito, la forma de citarlo es 2R, 2V, que es el recto y el vuelto de la página del cuaderno, ¿no?
Pues bien, lo que tenéis es exactamente el comienzo de eso que popularmente se llamó historia de un alma y que preferimos llamar en las últimas décadas manuscritos autobiográficos, por eso la sigla, ¿no? Y el título, tenéis íntegramente el comienzo, bueno, quitando alguna frase, pero el comienzo, y solo al final del dístico, muy al final, unas preguntitas que quieren resumir, invitar algunas de esas claves de oración, que es de lo que yo, al hilo del texto, voy a deciros algo ahora en 20 minutos. Veis que el título que ella le puso al comienzo, esas letras en cursiva, Historia primaveral de una florecita blanca, escrita por ella misma y dedicada a la reverenda Madre Inés de Jesús, su priora y su hermana de sangre. El título de por sí, salvo a los que ya estáis acostumbrados a Teresita y somos devotos de ella, de entrada nuestra sensibilidad es un poquito cursi, y además, y más allá de lo que el lenguaje pueda tener de cursi o de poco contemporáneo en nuestro caso, sobre todo ella misma intuyó, es el primer subrayado que tenéis en el texto, un subrayado sencillo, ¿verdad? Una sola rayita. Ella misma intuyó que esta petición que le hizo su priora y su otra hermana en el convento, María, que escribiera sus recuerdos de infancia, era centrarse muy en una misma, ¿eh? Si aparte del lenguaje cursi, aquí tenemos a una monjita de 22 años que nos va a contar su historia, de entrada parece como muy pretencioso, ¿no? Y ella misma, lo tenéis ahí subrayado, pensé que esto disiparía mi corazón al ocuparlo de sí mismo. Pero enseguida, nos explica ahí, se hizo una doble reflexión. Primero, que como lo hacía por obediencia, en estos casos, al final siempre saca el Señor un bien, aunque pueda parecer de entrada el mandato pues poco habitual como lo era en la vida religiosa y en el Carmelo de aquel tiempo, ¿no? Y sobre todo, lo tenéis subrayado más en negrita, enseguida ella reparó que no tiene que andar dándole vueltas a su ego, que no se trata solo de contar su historia, sino sobre todo de cantar las misericordias del Señor, la obra que el Señor ha hecho con ella. Ese subrayado en negrita veréis que se va a repetir en estas páginas, porque sin duda es la idea principal que ella quiere compartir y que por tanto a aquellos que el Señor os mueva a rezar en esta clave esta mañana, a eso es a lo primero que yo os quiero invitar, ¿no? Reparar en las misericordias del Señor, no solo en ella, que para los que somos devotos y admiradores de ella sabemos pues, que es un portento, ¿no? de derroche de la gracia a la vez que de sencillez, ¿no? Aquello que se conoció en la Iglesia como el huracán de gloria, ¿no? La mayoría sabéis que cuando a los pocos años de su muerte, a finales del siglo XIX, se publicó esta historia de un alma, en solo años había dado la vuelta al mundo entero. Un montón de traducciones, un montón de personas, millones, que estas aparentes páginas tan inútiles que a ella misma le parecieron en un principio, pues se convirtieron en toda una ayuda, ¿no? Para el proceso espiritual y la relación con el Señor de millones de personas en todo el mundo, hasta el punto que se le llamó así, huracán de gloria, porque fue realmente un torbellino la expansión del mensaje espiritual de esta muchachita, de esta monjita, ¿no? De Lisieux. Pues bien, más allá de eso, a mí la primera propuesta, como ella de alguna manera hace, luego la volveré a resumir al final, es reparar en la propia historia de misericordia del Señor con uno, ¿no? Si a alguien lo que proponemos le invita a rezar más con la obra del Señor en ella, estupendo, pero mi propuesta, que me parece que es siempre la mejor manera de comenzar cualquier retiro y cualquier ejercicio espiritual, es volver al amor primero. Por pecador que yo sea, que lo soy, y por pobrezas que tenga, hay un amor del Señor que me precede, que de muchas maneras distintas, generalmente en gracias muy naturales, se ha ido manifestando en la historia de cada uno. Incluso a lo mejor, fijaos, puede darse el caso de que yo lleve alejado de la Iglesia 40 años y sin embargo esta mañana algo me ha empujado a estar aquí. Pues volver a reparar a eso, en eso, pasarlo por el corazón, caer en la cuenta, como dice Teresita, que detrás de esto hay un Dios personal.
No solo ideas, no solo inquietudes mías psicológicas o anímicas, sino que realmente, misteriosamente, hay un Dios personal, el compasivo, el misericordioso, que nos busca mucho más que nosotros a Él, que siempre nos precede y que, como subraya ahí en negrita ella misma, ¿no? Subrayo yo en el texto de ella misma, no llama a los que son dignos, sino a los que Él quiere. Ella va a cantar las misericordias del Señor, no en general, no en abstracto, sino en su propia historia. Y en su propia historia a ella le llama la atención que, siendo tan pequeña y tan insignificante, bueno, pues Dios haya sido una presencia tan clara en su vida, pueda estar abierta a su amor y quererlo así, pueda fiarse de Él en medio de las dificultades que ha vivido, la muerte prematura de su madre, la locura final en los años de vida de su padre, lo bonito pero lo muy duro del Carmelo en el que ella ingresa con 15 años, ¿no? Finales del siglo XIX en Francia. Si a nosotros nos parece que aquí hace frío, imaginaros un convento de eso en Normandía, el norte de Francia, en el siglo XIX, ¿no? Pues bien, en todo eso, Teresa se admira que donde otros ven pues motivos para el desencanto, para el cansancio, pues ha podido descubrir un Dios que la alienta, que la sostiene, que le invita a la esperanza, ¿no? Y ha dicho, tenéis subrayadas palabritas en ese párrafo, antes de este Dios que nos llama, a los que no somos dignos de Él, etcétera, María y el Evangelio, ¿eh? Teresita, los subrayados que tenéis así más pequeñitos son ideas importantes, un poquito más secundarias a la hora de lo que yo voy a invitaros hoy a rezar, pero muy importantes, ¿no? Teresita no solo obedece, sino que cuando va a obedecer en esta propuesta, en este mandato de su hermana, escribir los recuerdos de infancia, como sabe que la nuestra es una fe de personas, de un Dios personal, de una comunión de los santos, lo primero que hace es dirigirse a la Virgen y pedirle luz, pedirle ayuda, y lo siguiente, abrir el Evangelio. Dos claves fantásticas, ¿no? Vivir de verdad en relación siempre con el misterio que es el Señor y cada uno de esos santos, la primera la Virgen, ¿no? Que no son ideas, que son personas que nos quieren más que nosotros a ellos, ¿no? Invocarlos de la manera más simple quizás, pero una simple mirada a la imagen, ¿no? Y luego eso sí, abrir el Evangelio, no quedarnos solos, ¿no?, en esa presencia tan real y tan misteriosa, sino en el regalo de la palabra del Señor, que es muy interesante. La mayoría sabéis, en el siglo XIX era muy difícil, no estaba permitido el acceso a la Sagrada Escritura, a la Biblia, para la mayoría de los fieles. Lo más habitual, incluso en el Carmelo, eran otras devociones, y Teresita tiene muy claro que la fuente, ¿no?, de donde siempre recibe luz es el Evangelio, ¿no? Volver constantemente al Evangelio. Y ahí es donde encuentra estos versos que cita del Evangelio de San Marcos y de la carta a los romanos, que le invitan a caer en la cuenta de este tipo de Dios, ¿no?, que llama de esta manera, que quiere de esta manera, que la ha elegido a ella, no porque merezca más que nadie, sino porque es el Señor. El señorío es suyo, ¿no? Y eso sí, cualquiera de los que nos sentimos llamados, la primera la Virgen, pues tiene muy claro que esto no es un privilegio para mirar a nadie por encima del hombro, ¿no?, sino que quien más ha recibido del Dios comunión, del Dios que quiere derrocharse, lo que tendrá es que derrocharse también. Agradecer que ha recibido tanto, pero no para compararse con nadie de una manera, ¿no?, ni sintiéndose superior, ni mucho menos despreciando, ¿verdad? Y de hecho, fijaos, el texto de Teresita sigue de una forma para mí conmovedora. Dice ella, aunque todo esto la invita a cantar la misericordia del Señor, dice el párrafo tercero que tenéis ahí, durante mucho tiempo me he preguntado por qué tenía Dios preferencias. Es decir, esto a la vez que la conmueve y la anima a la confianza, le produce una duda muy razonable. Y va diciendo ahí, ¿por qué San Pablo, que celebramos su conversión hace 3 días, ¿verdad?, un perseguidor, el que preside el martirio de San Esteban, el que lo provoca, ¿por qué a San Pablo le sale el Señor al camino de esa manera tan espectacular? Y hay un montón de gente, dice ella, incluso el pobre salvaje, ¿no?, que
Para mí es como muy conmovedor. Teresita no se conforma con las gracias que está recibiendo, sino que se preocupa, bueno, ¿y por qué otra gente no puede disfrutar de estas mismas gracias? ¿Por qué el pobre salvaje que dice algo más adelante tiene la ley natural, siguiendo a su conciencia se salvará, vivirá la vida con sentido y podrá salvarse más allá de la muerte, pero no tiene la suerte de conocer al Dios hecho hermano en Jesús? ¿Por qué unos sí y otros no? Qué poco democrático es Dios, qué caprichoso es Dios, ¿no? Bueno, pues es parte de su misterio, ciertamente. ¿Por qué San Pablo recibe una gracia así? Porque hay tanta buena gente, quizá conocida vuestra, que querría tener fe y la ha perdido. Y lo suplica, a lo mejor hasta lo llora, pero no puede creer. Esto le parece un disparate o le parece que no hay otra cosa al final que la muerte. ¿Y por qué hay quien recibe, dice San Pablo, San Agustín, dice ella, que fueron grandes pecadores? ¿Por qué? Bien, Teresita no tiene una explicación matemática para esto. Dice, ha sido mucho tiempo. Es muy interesante porque esas gracias que Teresa va a compartir, pues no han sido ninguna o casi ninguna gracias sobrenaturales, sino mucho tiempo de rumiar las propias dudas, de buscar en la palabra, de pedirle luz al Señor, de mirar compasivamente al pobre salvaje y a otro. Y en el caso de lo que sigue escribiendo ella, la misma naturaleza, ella era muy sensible al tema de la naturaleza y dice que la naturaleza, después de mucho tiempo, no al día siguiente de empezar a pensar en esto, después de mucho perseverar, en la naturaleza encontró luz, la luz que el Señor le daba sobre este tema, ¿no? Y dice ahí el texto, no lo leo porque lo tenéis, luego lo vais a poder leer tranquilamente. En esa naturaleza hay muchas flores, ¿verdad? Y son bonitas y tienen sentido las pequeñitas, las grandes, el gran cedro. Y bueno, pues así sucede con las almas. A nosotros no nos toca discutir con el amor por qué se derrocha como quiere y con quien quiere, sino acoger con gratitud que también para mí, aunque yo no sea Santa Teresita, ni San Pablo, ni San Agustín, y quizás solo sea el pobre salvaje que no tiene más que la ley natural, sin embargo, Dios se me está dando ahí, ¿no? Ser capaz, dice ahí ella, aludo a vuestro párrafo, ¿no? En la segunda paginita ya, al final del segundo párrafo, que tenéis un subrayado distinto, ¿no? Un doble subrayado. La perfección consiste en hacer su voluntad, en ser lo que Él quiere que seamos, ¿no? Que ese va a ser el centro de su caminito. Si soy pequeña, Dios no me está pidiendo que sea San Pablo ni que sea San Agustín, ni siquiera me está pidiendo, en su caso sí que era una gran santa, pero ni siquiera me está pidiendo que sea impecable. Yo querría ofrecerle un corazón mío nada colérico, pero resulta que yo soy colérico, y lo que el Señor me pide es que acoja eso con humildad, lo ponga en sus manos y deje de pensar que solo voy a responder o solo me va a querer, y para bajarme de ese burro el Señor no tiene igual más remedio que hacerme chocar con esa tendencia o ese pecado mío con frecuencia. Ser lo que quiere que seamos, no solo, y ojalá, claro, pudiéramos ser todos como Teresita, que aunque ella dice que tiene miserias, imagínate, ¿no? Pero a los demás nos está pidiendo, por supuesto sin dejar de querer hacer un esfuerzo de conversión, nos está pidiendo en primer lugar que encajemos eso, y en segundo lugar tenéis un poquito más abajo subrayado también en el párrafo siguiente, siendo propio del amor a bajarse, ¿no? Que es lo que ha hecho el Señor con las almas más pequeñas y las grandes. También nos está dando otra clave importante para nosotros, no solo que me toca acoger, de lo que me cuesta, ¿no? De lo que a veces como que a mí mismo, porque no responde a la imagen que quiero tener, ¿verdad? Pero aparte me puede estar el Señor pidiendo en qué me toca abajarme, ¿no? Respecto a otros, ¿no? Al estilo del Señor, ¿no? Bueno, como veis así por lo alto en vuestra hoja, vuelve a aparecer subrayado en negrita todo lo que se refiere a esta manera de vivir la misericordia de parte del Señor.
Y con ese otro tipo de subrayado doble otras ideas importantes, ¿no? Hacia el final, al comienzo de vuestra página 3, recuerda a Teresita, a su hermana, ¿no?, que a pesar de este lenguaje de estar centrada en la misericordia, ella puede hablar así con 22 años, le quedan solo poco más de 2 para morir, en su caso, pero puede hablar así porque ha madurado en el crisol de las pruebas, ¿no? Esta experiencia de la misericordia no se hace solo con palabras bonitas. Ya lo dice el Señor en el Evangelio: yo traigo una buena noticia, pero ven y sígueme, subamos a Jerusalén y encajemos que aquí también hay una parte del misterio de la cruz, ¿no?, que a cada uno, a unos de una manera muy trágica y a otros, así me considero yo, de una manera demasiado cómoda hasta ahora, pero aun siendo cómoda, a rato a mí me cansa, ¿no?, pues el Señor nos pide ese ejercicio de confianza y ese madurar, ¿no?, en esas dificultades, en esas pruebas, ¿no? Yo os citaba antes en el caso de ella, aun habiendo sido una niña querida, muy querida en su casa, la pequeña de su casa, pues pierde a su madre cuando ella tenía poco más de 3 años, ¿no? Su padre, con el que tenía un vínculo muy especial, se vuelve loco al poco de entrar ella en el convento. La gente dice: no será por esto. Y aún así este hombre vivirá hasta su trastorno psicótico, con tanta virtud que ha sido canonizado hace unos años, como sabéis. Los padres de Teresita están ambos canonizados. El primer matrimonio, si no me equivoco, canonizado conjuntamente, ¿no? Bueno, de hecho así acaba ella el texto que tenéis delante, ¿no? Recordándole a su hermana, cuando acaba con esto de las florecitas, dice ahí, hacia el final del texto: bueno, diréis, madre, que esto que tiene que ver con lo que me has pedido, que es mis recuerdos de infancia, ¿no? Entonces ella vuelve a resumir: porque yo de lo que voy a hablar no es tanto de mis recuerdos de infancia, sino sobre todo de la forma en que yo noto que el Señor me ha ido dando estas gracias. Y entonces inmediatamente se pone a hacer referencias, de nuevo muy florales, muy poéticas, a su familia, a sus hermanos, a sus padres y a todo el amor y el amor de Dios que ya ha recibido ella desde el principio en su casa. Pues bien, en ese sentido, o en esa línea, es en el que tenéis las propuestas de oración que os decía al final, ¿no? Lógicamente, yo os he dicho si algo sobre el texto, el texto a lo mejor, si os ayuda, si hay alguna idea de esa que, como os decía al principio, alguna idea que más allá de la enseñanza que pueda tener, ¿no? Porque como el papel os lo lleváis, las enseñanzas podéis ahondar en ella luego en otro contexto, ¿no?, en otros momentos, Pero ahora para rezar, si ha habido alguna idea que a medida que yo la soltaba así un poquito chorreadas, nos movía, ahora es el momento de intentar centrarse en eso y aprovechar la horita que vamos a tener de oración, en esa línea, ¿no? Y por eso os he resumido al final las ideas principales que yo he apuntado en este rato, ¿no? O sea, el primer ejercicio recomendable siempre, si el Señor os lo concede, si os está moviendo a eso, es volver al amor primero. Aunque yo solo sea ese pobre salvaje de la ley natural, aunque yo vuelva hoy a una iglesia después de 40 años, algo me ha traído aquí. Reparar un momento en eso, volver a pasarlo en el corazón, qué ha sido, qué he sentido, porque me he visto empujado, de qué forma el Señor, fuera una persona, una idea, una imagen, un impulso medio inconsciente, volver a pasarlo por el corazón, porque eso ya es una gracia que agradecer. Y porque luego, para seguir creciendo, que hay que ponerle mucha voluntad, claro que sí, para subir a Jerusalén con el Señor, pero para subir a Jerusalén con el Señor hay que haber estado muy afianzado a Él, muy agarradito a Él en Galilea, haber experimentado el entusiasmo por su palabra, por sus signos. Con esa fuerza sí se puede subir. Entonces, no podemos empezar el ejercicio espiritual nunca por el voluntarismo, sino abrirnos al Dios de la misericordia, y si puede ser en concreto, si es en teoría, también está bien, contemplando parte del mensaje de Teresita, volviendo a cualquier frase del Evangelio o a cualquier
escena de la vida del Señor que me pone delante ese amor, bien, estupendo. Yo os animo a hacerlo con vuestra propia vida. Si el Señor os anima a hacerlo eso, contemplando directamente al Señor, estupendo, ¿no? Se trata de lo que el Señor haga con cada uno. Los demás, si son ideas que sirven, vuelvo a repetiros, ahí quedan apuntadas, las podéis usar, rezar, ahondar en otro momento. Entonces, lo primero, si es el caso, podemos agradecer el don de la fe, lo que está haciendo Teresita en ese texto. Creer que hay un Dios que es personal, que mira por cada persona, que ha mirado por mí, ¿eh? Eso ya es un motivo, lo tenéis ahí resumido, ¿no? La letra A del punto 1, el don de la fe, ¿no? Como ella, se puede agradecer la mediación y la gracia que ha sido la familia, si es el caso, o algún familiar. Hay criaturas a veces que no, que la infancia o la familia ha sido un problema en ese sentido. Bueno, incluso lo tenéis un poquito más adelante, como ha dicho Teresita, y hasta en situaciones tan a veces dramáticas, si el Señor ya ha hecho con eso historia de salvación. Poned un caso que puede pasar, aunque no quede bonito, ¿no? Mi padre haya sido un alcohólico el hombre y yo lo he visto en casa siempre. Hay personas que ya, eso ya vivido luego con el Señor, se ha vuelto una gracia. Las pruebas exteriores e interiores, a veces las exteriores son muy poco románticas, ¿verdad? Otra vez, las interiores también, pero las exteriores, que podemos pensar que a mí me persigan por ser religioso, queda como más romántico, pero si la prueba exterior es que mi padre, el pobre, era una personita así, y yo me paso la vida o escondiéndome o juzgándolo, pero gracias a Dios ahora, con la edad, con la ayuda del Señor, tengo otra mirada compasiva, pues también eso es para pasarlo por el corazón, es una gracia, ¿no? Aunque sea a veces tan duro, ¿no? Bueno, tenéis ahí otros ejemplos, por supuesto, de los que ella misma ha compartido, la naturaleza, el propio camino que se ha ido haciendo. En fin, sea como sea, ¿no? Aparte de las sugerencias que yo expongo ahí, cualquiera que se os ocurra a vosotros, lo verdaderamente importante es que caigamos en la cuenta, como diría Santa Teresa la de Ávila, ¿no? La fundadora Santa Teresa, la del siglo XVI, la titular de esta iglesia, ¿no? Dice en el capítulo 10 del libro de la vida que si no hemos caído en la cuenta de que recibimos gracias, no despertamos a amar. Por eso este ejercicio personal, más allá de la reflexión teórica sobre nuestra fe, es tan importante. Poder despertar a amar y cultivar la gratitud. Cultivar la gratitud. Si a veces la oración se nos queda demasiado solo en la petición, no nos sale medio espontáneamente la gratitud, es señal de que nos falta algo importante. Si alguien se identifica con eso, que no se agobie. Es una luz que el Señor le da para pedir la gracia, para hacer el ejercicio, etcétera, ¿no? Bueno, en segundo lugar, tenéis otra propuesta, sea para este rato de oración, sea para otro momento, a raíz de lo que hemos leído de Teresita, ¿no? Si la perfección consiste, hemos leído, tenéis citada ahí la paginita de vuestro folio, en la página 2, en el párrafo 2 y 3, la perfección consiste en hacer su voluntad, ser lo que Él quiere que seamos, ¿eh? Y yo querría ser tan dulce como Teresita, pero soy más seco de carácter y quería ser mucho más devoto, pero resulta que rezar es una pelea, ¿eh? Etcétera, etcétera, el ejemplo que queráis. Bueno, ¿qué me cuesta encajar? Porque el Señor me ha llamado también a mí, al que le cuesta rezar, y me ha llamado a ser carmelita, ¿eh? Y me está pidiendo, pues no que rece solo ni principalmente para sacar gusto, sino por Él, perseverando con esa confianza. Yo soy capaz de encajar que mi llamada a la santidad, mi perfección, por ejemplo, puede pasar por ahí, que el primer ejercicio de confianza, de adoración que el Señor quiere es que yo me siente, que curiosamente fue el caso de Teresita en el Carmelo, ya algunos lo conocéis y si seguís leyéndola este año lo veréis más adelante. Desde que entra de monja, ella, que ha tenido una facilidad enorme para ver al Señor en todo, la oración y especialmente los retiros se le vuelven un martirio de sequedad. Aunque aparentemente los demás la ven tan constante que dicen, uy, esta niña estará aquí medio extasiada. Bueno, pues no.
Y finalmente, otra propuesta, ¿veis? Hemos pasado, en el fondo si veis, las tres propuestas son como muy simples, ¿no? La mirada al Señor agradecida, la mirada a nosotros mismos en clave de dónde me está pidiendo Él acoger algo, seguir creciendo con Él, y por último la mirada a los demás. Yo reconozco que releyendo a Teresita, esta preocupación por la vida, la muerte, la suerte del pobre salvaje, de los niños pequeños que dice en su texto, a mí enseguida me hizo así como caer en la cuenta. Llevo 2 años y medio tan centrado en los temas de gobierno interno nuestro y tal, que casi que hasta instintivamente he perdido un poco el celo pastoral en ese sentido. A mí enseguida leer esta frase me tengo que acordar, aunque solo sea en la oración, me tengo que acordar más de los demás y especialmente de los demás que puedan estar desamparados en un sentido u otro, ¿no? Bueno, pues si vuestro caso es el contrario, darle gracias también al Señor por eso. Pues Señor, muchas gracias, porque no hay oración donde yo no acabe intercediendo. Y no solo por los que quiero, sino por los que me quedan más lejos. Pues bendito sea el Señor, eso es muy de su espíritu, eso es muy de que ahí Él está viviendo mucho más quizás de lo que yo pienso. Bueno, pues como os decía, eso son pistas, tenéis puestas en el papelito, pistas para la oración, que no tienen, vuelvo a repetir, no tienen que sujetaros a nadie. Si cualquier frase os ha empujado a otra cosa que ya venía el Señor moviendo en vosotros, rezad por ahí tranquilos. Si ninguna frase os ha servido, pero estáis aquí, vamos a rezar un rato, rezad por donde el Señor os vaya moviendo, porque evidentemente Teresita siempre merece la pena, ocasión vais a tener de releerla muchas veces, pero lo importante ahora, incluso aun mereciendo la pena tanto Teresita, no es simplemente leerle a ella, sino la horita larga que le vamos a dejar entre oración y misa al Señor esta mañana para la intimidad con Él, pues que nos empuje por donde quiera, por donde Él vea conveniente. Por eso, bueno, pues yo acabo sencillamente este rato, pues con lo que pretende, que es darle gloria a Él, que no es solo rezar el gloria, como vamos a hacer ahora en un momento, sino sobre todo dejar que su vida, ¿no? Ya decía San Ireneo en el siglo II que la gloria de Dios es que el hombre viva. Claro que a Dios le gusta que seamos agradecidos, pero sobre todo le gusta que dejemos que su vida, su espíritu, ¿no?, se mueva en este sentido en nosotros. Entonces es lo que vamos a intentar, por supuesto en la vida, ¿no?, pero particularmente en este ratito de oración. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, he olvidado, si os digo en un segundo, hay otros temas que aparecían ahí menos subrayados, ya lo he dicho, ¿no? La comunión de los santos, la Virgen, la palabra, y uno que no he nombrado, pero es importantísimo, lo vais a notar enseguida en cuanto echéis un vistazo al texto. La confianza en la vida eterna. Para Teresita la esperanza del cielo, probablemente no solo por devota, sino porque la muerte está muy presente en su casa, 4 hermanitos murieron de niños antes que ella, su madre muere prematuramente. La esperanza del cielo, que quizá para mi generación ya en esta sociedad del bienestar, que está bien vivir mejor que en el siglo XIX, pero incluso los religiosos, yo por lo menos, estamos tan agarrados, ¿no?, a esta vida, a la esperanza de vivir 90 años y con calidad de vida, que a veces perdemos de vista que esta esperanza, ¿no?, de vida plena con mayúsculas, ¿no?, se convierte, ¿no?, verdaderamente en uno de los mejores empujes, ¿no? Porque bueno, pues la vida es preciosa, pero no es lo único ni lo definitivo, ¿no? Esa vida con mayúsculas puede mover, como en el caso de Teresita, bueno, pues una generosidad y una pasión por el Señor y por los hermanos, pues de ese